Ay, bendito. Ay, bendito. A mí me dieron ganas de ordenar una piña colada de esa. Ustedes hablan como cantado. Yo digo jangueo y lo que me pueden es llamar la policía. Estoy en Muangingao. Diablo, esto está brutal. Sí, está brutal. No sigas. Los boricos, discúlpenos, pero para los venezolanos, los bichos son los insectos. Te voy a advertir que ahorita se va a poner más fuerte. Nosotros agarramos y el bicho lo convertimos en un verbo y ahora todo es bichar. Bíchame eso ahí, por favor. Ramoncito, bíchame la piña colada. Y entonces había una compañera de Argentina. Y yo le dije, yo recuerdo que yo dije, yo lo único que quiero es comerme un mango, porque lo más que me gusta es chuparme la pepa. Cuando esa señora me vio y yo le dije, ¿qué pasó? Ay, no digas eso, ni qué sé yo qué. Y entonces yo le digo, no, a mí me encanta chuparme la pepa porque se me quedan como que pelitos entre los dientes cuando es un mango con fibra. Que eso fue un desastre. Bienvenidos, campeones, a nuestro canal. Yo soy María Emily, ¿y tú? Yo soy Franco. Estoy con este invitado especial aquí porque hoy queremos enseñarles cómo hablan los boricuas. Aquí vamos a aprender cómo es el acento boricua, cuál es la diferencia con los otros acentos y además Franco me va a hacer unas preguntas sobre unas palabras que los boricuas utilizan y yo voy a tratar de adivinar qué significan esas palabras. Así que, ¿qué te parece, Franco? Bueno, ¿Sí? me parece muy bien. Suerte con esto para ti y para mí también. Claro que sí, pero antes, si les gusta descubrir el mundo y aprender sobre él, recuerda que le puedes dar clic al botón que dice suscribirme y seguirnos en nuestras redes sociales, @lavidadm, @mariemily_, y a Franco también. ¿En cuál es tu cuenta? Mi cuenta es Román Francisco 321. Roma Francisco 321, que se lo vamos a dejar por aquí. Así que, bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, pues tras mi estadía en la isla de Puerto Rico, yo he aprendido muchas cosas sobre el acento, pero yo necesitaba un profesional, yo necesitaba un boricua que me lo explicara porque en unos minuticos yo les voy a hacer pues mi imitación del acento boricua, pero yo necesito que me den la teoría. ¿O tú vas a imitar el acento de...? Claro, pero eso depende de que tú seas un buen profesor, porque tú me tienes que decir cuáles son las bases del acento boricua, cuáles son las características, según tú, del acento. Ok, según yo. Según tú, Okay. Esto es personal. Esto es personal. Sí, pues para empezar, yo no soy profesor. No importa, pero Okay. bueno, vamos a ver, Bueno. vamos a ver cómo se te da hoy. Pero Okay, las bueno. características, alguien te pregunta, ¿cuáles son las bases o los puntos más importantes del acento boricua? Mira, para empezar, es curioso que me preguntes eso porque yo no encuentro que tengamos acento. Yo los escucho a ustedes. Por ejemplo, escucho al venezolano, al colombiano, al mexicano, al dominicano, al cubano. Y yo escucho acento, al argentino. Pero ¿sabes? Entonces, que es fácil imitar, El acento venezolano no es tan fácil de imitar. No es tan fácil Ni el de colombiano imitar. tampoco, pero es lo que es el mexicano sí. Okay. Pero yo no encuentro que nosotros tengamos acento. No es la primera persona que dice que el puertorriqueño tiene acento. Yo lo veo más como un acento neutral. Ok. Entonces, en mi opinión personal. Entonces, lo que sí yo puedo decirte es que nosotros hablamos mucho con las manos, Ok. hablamos en voz alta. Sí. Hablamos en voz alta. Y algunos dicen que sonamos como si estuviésemos cantando reggaetón. Ya tú sabes. Por la manera en que nosotros expresamos. Yo tengo que decir algo, o sea, nosotros utilizamos muchas palabras que no existen. Hay también anglicismo porque es una mezcla de lo que es de los Estados Unidos con nosotros. Y entonces pues utilizamos palabras que mezclamos. Por ejemplo, como orange, la definición de orange es China. Ok. En Estados Unidos. Nosotros decimos China, aunque se supone que se diga naranja. Okay. Eso es bien nuestro. Es igual que nosotros creo yo, que somos el único país que al mango le dice mango. No, nosotros decimos mango. ¿Ustedes le dicen cómo? Mango. Nosotros decimos mango. Ah, mango. Nosotros decimos mango como si fuera una palabra aguda con acento en la voz. Somos el único país. La razón, alguien me dijo algo de un francés, que yo no sé qué cosa, algo así, alguien explicó, pero nosotros somos el único país que al mango le decimos mango. Muchas de esas palabras, mira, dije montón. ¿Tú sabes lo que es montón? Un montón, sí, muchas. Muchas, ok. Claro. Muchas palabras, pues realmente yo aprendí cuando me mudé a los Estados Unidos, que empecé a socializar con gente de Sudamérica y Centroamérica, que nosotros pues utilizamos muchas palabras. Bueno, sí, pero, ¿sabes? Sí. Yo creo que la característica principal, al menos desde mi perspectiva del acento boricua, son la pronunciación de las R's. ¿Cómo ustedes pronuncian las R's? ¿Por qué? Porque yo siento que la R y la L están ahí como confusas. Sí, básicamente no las pronunciamos. No las pronuncian. No se pronuncia. La R, una nota muy importante que acabas de señalar. Importante. Sí, porque las R nosotros no la pronunciamos y entonces acortamos las palabras. Por ejemplo, en vez de decir muchacha,
decimos chacha. Claro. Mira, chacha, ven acá. Etcétera, etcétera. Igual con la R. La R pues, prácticamente no se usa. Y sobre todo, la letra D, en muchas palabras no se usamos. Te voy a dar un ejemplo. Tú puedes decir ahogado. Nosotros decimos ahogado. Ah, wow, claro. Preocupado, nosotros decimos preocupado. Claro. ¿O Venezuela también? También. Pero nosotros Y estamos... nosotros también decimos, por ejemplo, en vez de decir para allá, para allá. Usted está... pero entonces te tengo que entrevistar yo a ti. ¿Viste? Para que me eduques, porque yo creo que el acento... Pero sí, yo creo que nosotros acortamos las palabras, nuestro español, y esto lo digo con el mayor de los respetos, y en los comentarios, por favor, no me acribillen. Yo creo que el español nuestro, esta es mi opinión personal, yo creo que nuestro español, la manera en que lo hablamos, es de los más pobres de Sur y Latinoamérica. Nosotros, sí, el idioma lo hemos... Con la cuestión de la mezcla, de los anglicismos, etcétera, etcétera, pues esa es la verdad. Sin embargo, bueno, tiene todo el sentido del mundo al ser, pues, Puerto Rico parte de Estados Unidos, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que de alguna u otra forma es normal que estos anglicismos, pues, formen parte de eso, porque si yo te puedo decir algunas características que vi, es que, uno, efectivamente, cortan mucho las palabras. Dos, la R se mimetiza ahí con la L bastante. Correcto. Y hay mucho Spanglish, pero no es como el Muchísimo. Spanglish que se ve aquí en Miami, que quizás las personas están, por ejemplo, hablando una frase completa en español y después te dicen una frase completa en inglés. Siento que los boricuas como que agarran los verbos y los transforman bastante, o a veces simplemente utilizan la palabra, pero recuerdo que, por ejemplo, estaba teniendo una conversación con una señora y me decía, sí, es que eso estaba todo desordenado, eso era como un black hole. Y entonces, ¿sabes? Era como que, y ella asume que yo sabía lo que era, pues, un black hole. Entonces es eso, yo creo que esas tres características a mí me llaman mucho la atención: el uso de anglicismos, el acortamiento de las palabras y pues la L. Y también es una cuestión de generación. Por ejemplo, la persona puertorriqueña de mayor edad, por ejemplo, utiliza mucho el término right through. Ok. Right through. Ese término Right through. es bien conocido. Entonces, yo cuando lo escucho me da nostalgia, porque yo se lo escuchaba decir a mi papá cuando era pequeño. Y cuando algo estaba correcto, decía, right through. Eso está right right through. through. Igual que decimos, pues, parking, etcétera, etcétera. Ajá. Pues sí, nosotros utilizamos mucho hurry up, a veces lo decimos, y el so. O sea, que, Sí. pero ese so, quiero aclarar, yo lo veo más en la juventud. Porque yo quería hacerte esta diferencia cuando me mencionaste lo de tener esta plática. Y me estoy viendo tan formal aquí. Hay una diferencia entre el puertorriqueño quizás de los 60, 70 al actual. Yo escucho al boricua actual, al joven, y sí es más marcado el asunto del reggaetón. Okay. Yo lo Porque escucho bueno, hablar. debo decirte que el reggaetón le ha dado, esto no importa si tú piensas que el reggaetón pues te gusta o no, si piensas que es malo o bueno, pero el reggaetón le ha dado una visibilidad al español increíble, y sobre todo al boricua, porque la mayor parte de los intérpretes pues de reggaetón son boricuas, y me ha pasado a mí que tengo amigas que me dicen, pero ¿qué es el jangueo? Y yo, Dios mío, pero es que yo no digo eso en Venezuela. Sin embargo, pero ya vamos a ver con las palabras que es el jangueo, ¿De pero... dónde tú sacaste esa? Tú tienes tu pero es gente. que, Sí, pero la generación actual, cuando yo los escucho hablar, yo digo, ¿qué pasó aquí? Porque ellos hablan como si estuvieran cantando reggaetón. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, los de mi edad, los que tienen más de 50, aunque no lo parezca, decimos, por ejemplo, arrastramos la S, decimos las uñas. Sí, nosotros también en Venezuela. Ok. Tú oyes a los jóvenes y ellos dicen las uñas. La uña. Lo separan. Que es lo correcto. Porque si tú vienes a ver, no se supone, cuando uno no escribe las uñas, uno escribe las uñas. En ese particular, yo tengo que decir que los jóvenes están hablando mejor el español que nosotros en aquel entonces, porque nosotros arrastramos la S para las uñas, los ojos. Nosotros decíamos los ojos, como dicen ahora, nosotros decimos los ojos, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, también teníamos esa particularidad. Esta nueva generación ha cambiado mucho la cuestión de la pronunciación y también la manera en que habla. Un ejemplo que me viene a la mente, tú puedes escuchar una entrevista de Chayanne o de Ricky Martin. Escúchate una de Bad Bunny o Daddy Yankee, totalmente distinta. Pero Daddy Yankee tiene casi tu edad. Sí, pero no, es un nene, tiene 40 y pico. Pero Entonces es que se ve como un nene. Exacto, pero Daddy Yankee está en el reggaetón. Claro. Y entonces pues adoptó, es como dicen, y es verdad, yo nunca he visto, por ejemplo, a un latinoamericano que va a vivir a Puerto Rico que se quede con nuestro acento. ¿En serio? En serio. Sin embargo, tú ves artistas puertorriqueños que van a hacer novelas en México y se quedan con ese acento. Ok. Ves puertorriqueños que van a hacer novelas a Venezuela. ¿Estás diciendo que el acento boricua es menos pegajoso, quizás? No se pega, es que yo no se pega. Sin embargo, yo he visto puertorriqueños y yo digo, pero es que tú haces hablando, que tuve 8 meses. ¿En serio? Yo conozco uno que fue a estudiar a España y todavía habla con la feta y habla con ese tono español, boricua. Yo nunca he escuchado a alguien internacional
que después que salga de Puerto Rico hable como nosotros. Pues tú sabes que a Por mí eso me es que parece yo un creo... poco extraño porque después de estar yo como una semana en Puerto Rico, yo sentía que se me estaban pegando Tú cositas. estás sintiendo cosas, las cositas que se estaban pegando eran los mimes que hay allá y los mosquitos que pican, porque tú no tienes ni una onza de acento boricua, por lo menos lo que he escuchado. Si me has traído términos que se oyen muy bonitos en tu canción, porque yo encuentro que ustedes hablan cantando. Sí. Y entonces tú acabas de decir jangueo. Es jangueo. A mí me dieron ganas de ordenar una piña colada de esa. Cuando tú lo mencionas, pues oye tan bonito y tan clásico. ¿Tan clásico? ¿En serio? Sí, porque ustedes hablan bonito. Ustedes hablan como cantado. Yo digo jangueo y lo que me pueden llamar la policía. Porque esto no son horas de... Entonces, pues por esa razón entiendo yo que... Pero justamente esto me parece súper interesante porque yo te quiero preguntar cuántos tipos de acentos hay, porque en Venezuela, dependiendo de la región, varía muchísimo, pero muchísimo el acento. Por ejemplo, en la región que está más cerca de Colombia tiene un acento más parecido al colombiano y así. Pero ¿en Puerto Rico ocurre esto o hay más como uniformidad? Esa pregunta es bien curiosa por lo siguiente, y a eso es lo que te refieres. Yo, por ejemplo, trabajo con dos colombianas, una es de Medellín y otra de Cali. Hablan totalmente distinto. Sí. Y yo digo, pero ¿cómo es esto posible? ¿Qué pasa? Puerto Rico es una isla pequeña. Sí. ¿Sabes? Encontrar este tipo de... Eso sí pasaba años atrás, cuando se criaba lo que le llamaban el jíbaro puertorriqueño, que la manera de hablar del jíbaro puertorriqueño, que no, yo quisiera imitarla, pero no me sale. Hablaba bien distinto y era con cierta canción. Entonces, la gente que vivía en el área rural, que nosotros llamamos la isla. Sabes que en Puerto Rico, si estuviste allí, nosotros tenemos la costumbre de los que no viven en el área metropolitana, ellos son de la isla. Sí. Pues ellos... En años atrás tenían un acento. La gente de Aguadilla, de Aguada, hablaba como que cantadito. Yo no lo sé imitar, pero era un cantado raro. Okay. Eso ya no existe. Porque tú Eso ¿de ya no. dónde eres? ¿De qué parte? Yo soy del área metropolitana, de Guaynabo. Yo soy de Guaynabo City. Guaynabo Déjame aclarar, City. sí, déjame aclarar, porque Guaynabo ha querido arraigarse tanto a lo que es el sueño americano, que es el único pueblo que los letreros están en inglés. Oh, ok. Pero es bien curioso, y esto que me van a masacrar por esto también, pero bueno, que te escriban a ti. Si tú vas, por ejemplo, aquí y tú vas a utilizar un área que es, como dice un solo, dice only. Pues el solo, ¿tú sabes cómo dice allá? Alone. ¿Tú puedes creer eso? O sea, Bueno, un detallito. Entonces, quieren ser tan. Y entonces, pues, entonces el de Guaynabo, pues, Guaynabo City. Y cada pueblo tiene su porque, por ejemplo, Ponce, ellos son conocidos como que Ponce, y lo demás es parking. Son gente bien orgullosa. Entonces, Guaynabo está orgulloso de que ellos son... Porque justamente eso es interesante, que es una isla tan pequeña que hay más que todo como pueblos en vez de como que regiones, o sea, grandes así. Sí, es como... son 78 pueblos. Claro. 72 pueblos o municipios, correcto. Y pues cada quien tiene su idiosincrasia, pero en cuanto a acento no hay mucha diferencia porque como somos una isla pequeña, Pequeña, sí se notaba antes con la cuestión de nuestros abuelos y nuestros padres, pero hoy día, yo que he estado en el área oeste, no encuentro el acento tan marcado. Puede que haya una que otra diferencia, pero no es tan marcado como, por ejemplo, el fenómeno que yo me di con una de Cali y una de Medellín. Claro. Hoy en día tú, por ejemplo, cuando conoces a un boricua, quizás tienes un poquito de dificultad en decir, ok, tú eres de tal o cual o... Vas a saber que es boricua, pero imagínate, son 78 pueblos. Claro. O sea, yo ni siquiera me lo sé. Claro. Yo los tengo que escribir. Aunque en la escuela quiero aclararte que hay un examen que te dice que tienes que escribir y yo lo hice bien. Lo saqué ya. En aquella época. Sí. Yo no sé si en Venezuela sacar está bien. 20 puntos nosotros sacamos. Ustedes sacan 20 puntos. Está en base a 20. Si sacas 10 apruebas y menos de 10, no. Pues nosotros es A, B, C, D y F. Como aquí. Ah, ¿cómo aquí? No. Ok. Porque no les hemos aclarado, pero estamos en Miami. Este es un video Miami. que yo quería grabar con Boricua, entonces después contacté a Franco, pero sí, estamos actualmente Nos en Miami. encontramos por accidente. Así Imagínate. es, no fue nada planeado. No, para nada que se planea. Entonces, bueno, Franco, yo ahora quiero que tú me digas una frase así, pero bien boricua, y yo voy a tratar de repetirla y hacerla con mi mejor acento y mi mejor imitación, y yo voy a, aquí que todas las energías de actriz me vengan para que tú me digas que saqué 20 puntos, que saqué A en ese acento. Entonces, piensa una palabra, una frase bien boricua así, yo voy a tratar de decirla. Una frase bien, bueno, lo que es bien bonito, de hecho, se nos conoce como la isla del... ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Eso ¡Ay, bendito! Eso te salió bien. Chacho. Chacho dicen bastante. Porque Decir- escuché chacho a cada rato. Como te digo, eso es la abreviatura nuestra de muchacho. Muchacho, claro. Pero a nosotros se nos conoce siempre también, o Puerto Rico la isla del encanto, o Puerto Rico la isla del ay bendito. La isla de la bendita. Entonces, por eso te diré lo del ay bendito. Pero, por ejemplo, tú puedes escuchar mucho, estoy en Muangingao. Estoy en Muañingao.
Ok, es moñengao. La ñ tienes que darle más fundamento. Es moñengao. Es moñengao. Ahora está Es moñengao. en tu caso está ¿y sabes lo que significa eso? Destrozada, muy cansada. Muy bien, pero tú sabes. ¿Viste? Muy bien. ¿Viste? Y sí, a ver, déjame ver. Dime, ¿cómo dirías que esta piña colada está deliciosa? Yo sé, es que esta piña colada está brutal. Ok, pero, déjame corregirte si puedo. Yo dale, sé que esto es tu canal y toda esta cuestión, pero bueno, si lo vamos a hacer, pues esto lo va a ver mi madre, lo más probable. O sea, te quedó bien, pero el acento está lejos de la realidad. ¿Por qué? Es lejísimo. Eso brutal. No dicen brutal. Pero sí dicen brutal, pero es que lo dijiste, te salió como dímelo tú, pues. como si Alba Roberts estuviese actuando con Guillermo Dávila. Tú sabes. Es que Clara es venezolana. Exacto, lo menciono porque yo era fan de los dos. Y entonces, pues, está brutal, fantástico, pero el acento. ¡Diablo, esto está brutal! Diablo, esto está brutal. Diablo, esto está brutal. Sí, está brutal. No sigas, que nos vamos a buscar una. Está brutal. Chacha. Chacho, lo único que le falta es un mango. Okay. Mango, no. Sí, Ok, no te puedes apresurar, vamos step by step. Apresurar. Step by step. No me puedo apresurar. ¿Apresurar? No me puedo apresurar. Exacto, no tengas prisa, cógelo suave. Cógelo suave. Eso es algo que yo aprendí en este país. El asuntito de cógelo, no lo cojas, etcétera. En Puerto Rico, vamos a meternos ahora a profundidades inhóspitas. Ok, está bien. En Puerto Rico eso es muy normal. El cógelo. Sí. Pero yo sé que en Venezuela, no. Y entonces es igual que ustedes utilizan unos términos que para nosotros tienes que parar ahí mismo. O sea, yo sé que ustedes pues utilizan lo del mosquito, también utilizan el término... ¿Y sabes qué es lo peor? Que nosotros ni siquiera lo paramos ahí. Eso se ha convertido en un verbo, ¿ok? Y entonces aquí, bueno, los boricos, discúlpenos, pero para los venezolanos, los bichos son los insectos. Para los boricos, los bichos tú tienes que avisarme cuando tú vayas a hacer eso. Tú tienes que avisarme de que vas a mencionar la palabra porque me voy a lucir mal. Ahorita yo siento que yo tengo un club de fan ahí. Entonces, ¿cómo voy a alimentar? Me vas a confundir a la fanaticada. Tienes que bajarme suave. Mira, vamos aquí, yo te voy a advertir que ahorita se va a poner más fuerte. Nosotros agarramos y el bicho lo convertimos en un verbo y ahora todo es bichar. Bíchame suave, por favor. Ramoncito, bíchame la piña colada. Aquí a los boricos le está dando un infarto, pero para nosotros todo es el bicho. Ese bicho de ahí, ese bicho de ahí. Por mi madre que ellos entendieron. Ok, ellos entendieron. Vamos, porque, vuelvo y te digo, a ti no te hace, pero a mí sí. Es igual que yo me pusiera aquí a coger y, por ejemplo, yo no sé en tu país, pero creo que en Argentina, porque lo recuerdo, porque yo asisto a una iglesia y canto en la iglesia. Yo no sé si cuando me sigas en mi Instagram es posible que tú veas una foto conmigo cantando, ¿verdad? Y entonces había una compañera de Argentina y yo recuerdo que yo dije, yo lo único que quiero es comerme un mango, porque lo más que me gusta es chuparme la pepa. Cuando esa señora me vio y yo le dije, ¿qué pasó? Ay, no digas eso, ni qué sé yo qué. Y entonces yo le digo, no, a mí me encanta chuparme la pepa porque se me quedan como que pelitos entre los dientes cuando es un mango con fibra. Que eso fue un desastre. Y entonces ahí aprendí que hay cosas que no se deben decir. Y a pesar de mi madurez, yo te escucho con esa voz tan linda y melodiosa, hablando ahí y con tu marido aquí, hablando de que el de aquel o el de allá y nosotros. Y además poniéndolo en verbo, o sea, ya sí, eso no es complicado. Es complicado. Es bien complicado. Y no importa cuánto uno lo mencione o quizás cuánto, siempre a uno lo va a golpear. Es verdad. Siempre. Pero ¿sabes qué? Es graciosísimo cómo podemos hablar la misma lengua y tener tantas diferencias y a veces ni siquiera entendernos. Y eso me lleva a conectarlo con algo que quería preguntarte, porque desde nuestra ignorancia, como al menos la nuestra, como venezolanos, hay ciertos acentos que nosotros confundimos un poco. ¿Sí? Y que para ti, pues quizás va a ser, no, es obvio que no. A veces me cuesta un poquito entre el dominicano y el boricua. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tú sientes así, como que yo diga, ok, si yo sé rapidito que este es un boricua y que este es un dominicano? Tú me estás diciendo a mí que confundo el boricua con el dominicano. Con tu boquita de comer y con tu boquita que expresa verbo florido, como el que acabas de hacer.
que tú confundes el acento dominicano con el boricua. No solo yo, mi esposo también. Bueno, obviamente ustedes están por Suiza. No, pero yo te voy a decir algo. No. Yo vi un video de ustedes que estaban en República Dominicana. Y yo te vi bailando merengue, panguichán con el nene, qué sé yo qué cosa. Y yo dije, mira, este tiene ritmo, pues él la tiene, qué sé yo qué. No vi a tu marido, pero sí te vi a ti con el nene. Estuviste allá con el guícharo y ellos le metían al guícharo, que nosotros hicimos güiro. Ellos también a veces le dicen güiro. Sí. Pero es más guícharo y obviamente la República Dominicana se especializa por el merengue y la bachata. Así es. En Puerto Rico es la salsa. Así es. Ok. Y el reggaetón ahora. Y el reggaetón. El acento entre boricuas y dominicanos no se parecen absolutamente nada. Ok. Nada. Tú me estás escuchando, déjame ver si me sale, pero tú me estás escuchando ahora hablando de normal y qué sé yo qué. Oh, pero bueno, pero qué cosa linda tú estás diciendo. Ay, dime en claro. qué se parece. Pero ¿qué cosa Dime en linda qué estás se diciendo? parece ese acento. Medio cantado y medio a lo que yo, como yo te estoy hablando aquí, totalmente neutral, que es lo que yo pienso que mi Cuando acento lo es dices neutral. así, tienes toda la razón. Pues entonces, lo que me lleva a mí a entender, tú también bebiste allá, piña colada y margaritas. Mira, Las margaritas de dominicanos son Pero si yo son estaba en otro tu nivel. tierra, ¿y quién inventó esto? ¿Quién inventó la piña Esto colada? en Puerto ¿Ustedes? Rico, en Puerto Rico. La mejor piña colada está en nuestra isla. Pero tienes razón, ahora que le dices, sí. Si No. me pones sí, ahora sí que los visité y que escuché y que estuve pues mucho tiempo, sí, ahora que lo No es dices, ni sí. cerca, por Dios. No es ni cerca. No, pero quizás es las R's, que como las confunden con las L's, que quizás eso nos hace No, un no, poco... y sí, porque somos islas vecinas y a pesar de que somos islas vecinas, tenemos nuestra rivalidad, sobre todo deportiva. Sí. Ellos, obviamente, hacen de Puerto Rico, muchos de ellos, por su situación, su casa, y nosotros pues los recibimos con bien. Pero cuando se trata de deporte, somos enemigos, pero acérrimos. Incluso me contaron que hasta en la música urbana ahorita, no sé si estarás mucho en eso, pero también, que porque muchos reggaetoneros que ahora que son de Puerto Rico, entonces que sí, cuáles son mejores, los boricuas, los dominicanos, y que hay un poco de Y rivalidad entonces, ahí. sí, Pero bueno, no- como nosotros con los colombianos, que es cuando eres como hermanos, o sea, No, cuando tú sabes tienes que dos hermanos- esa no es mi música, porque yo soy un vegetón, estoy viejo ya. Pero me he puesto a escuchar este asunto de reggaetón y las tiraderas. Sí. René hizo unas tiraderas que son una cosa tremenda, tú tienes que ver eso. ¿Tú no has visto la última que hizo que salió con Ricky Martin? No, Yo quiero ser baladista. Tú tienes que ver eso. tengo que verla. Ricky Martin está a otro nivel. Pero, Anyway, ¿sabes qué? Tengo que antes estudiarme las palabras boricuas para entenderlo, porque muchos van a utilizar esas palabras. Y justamente yo quería que tú me preguntaras algunas y yo decirte pues lo que me suena y ya tú me dirás pues si acerté o no. Y ¿tú voy quieres a que yo te decir- pregunte palabras boricuas? Claro, y yo te voy a decir lo que yo creo que es y además te voy a decir Yo cómo voy a lo hacer decimos 10 en push-ups Venezuela. por cada una que adivine. Te voy a sorprender, estoy segura de que te voy a sorprender. sí, pero entonces, ¿qué vas a hacer tú cuando falles? Yo voy a hacer Me 10 bebo push-ups. otra piña colada. No, porque tú tienes que ver, tienes que ver. Ok, vamos a venir con Ok, esta. con la Chichón. primera. El chichón, bueno, cuando te pegas te haces un chichón. ¿Y cómo tú sabes eso? Bueno, porque yo en Venezuela decimos lo mismo. Porque en Venezuela dicen lo mismo. Sí, sí, en Venezuela un chichón es un chichón, Ok. es un golpe. Cuando te dan un golpe, mi hijo ahorita está lleno de chichones porque, bueno, tiene 2 años. No sabía que en Venezuela... Ok, pana. Chichón. Para es lo mismo también, es mi amigo. ¿Y tú sabes lo que realmente es la pana? Sí, el partner, que viene de un el anglicismo partner y se convirtió. No, la ¿Cómo que pana no? es una fruta de pan. Ah, Yo no sé ok. si en Puerto Rico no tuviste la oportunidad de comer tostones de pana. No, tostones de pana, ¿cómo es eso? Ah, sí. Eso es otra cosa. Eso, haber estado allí y no comer tostones de pana. Es la fruta del pan, ¿no? Correcto, Se llama así. es fruta del Divina, pan. es una cosa deliciosa. Ok. Que la cocinan por 10 minutos en leña y es una cosa brutalísima. Espectacular. Oye, pero tú sabes. Es que yo he viajado. Pero esta tiene dos significados. A ver. Bacalao. Bacalao, bueno, te puedo decir que es un bacalaíto. Ok. Esa es una. Ok. Pero cuando nosotros utilizamos el término, era bacalao. Bacalao. Quizás te la estás dando de listo. Como cuando alguien se la está queriendo tirar y dice, mira, bacalao. No, eso no es así. Ok. ¿Sabes qué te delató? La manera en cómo lo dijiste. ¿Cómo lo dije? El tono. Embuste. Embuste es mentira, nosotros decimos embuste. ¿Usted también dice? Bueno, pues yo tengo que buscar, puedo buscar irme a la profundidad La de... chuleta. Nosotros sí, decimos sí. ver la chuleta en Venezuela. La chuleta es como, ¿sabes cuando estás haciendo un examen? Ajá. Y tienes aquí las ¿Ustedes apuntes? le dicen chuleta? ¿Sabes cómo lo decimos nosotros? La droga. Droga. Sí. Y Decimos dice, droga. ¿este tiene droga? Entonces decimos, Franco tiene droga. este tiene una droguita ahí escondida. Ah, una droguita. Sí, nosotros decimos, mira, chuleta. Chuleta, no sé por Pero qué. sabes que chuleta es lo que nosotros nos comemos. Claro, la chuleta de por la ¿Y ustedes chuleta. le dicen chuleta a esa cuestión? No sé por qué, pero chuleta. O sea, este país debe ser una cosa tremenda. Ok, vamos a ver si sabes esta. Julepe. Julepe, creo que es cuando le das muy fuerte a algo, ¿no? Bueno, Como con mucha energía, algo así. no, ninguna energía. No. Julepe usualmente, deja ese julepe. Hay veces que son como complicaciones. Eso es un julepe. Ah,
Eso es un julepe. Por ejemplo, si estás montando un carrito de estos de montar, que le vas a montar a tu hijo, etcétera, etcétera, se te hace difícil. Es que esto es un julepe montarlo. Ah, ok, complicado. es complicado. Es complicado, Ok, es es complicado. complicado. Esto es una, ¿cómo diríamos eso en Venezuela? Es que esto es un peo. Esto es un peo ¿Qué? montar, un peo. Pero Un peo. ¿peo allá es lo mismo que acá? Sí, cuando Ok. te tiras un peo, un peo. Ok, aquí encuentro una, lo más interesante, porque está con la letra O, pero también está con la letra E. Ok. Afrontado. Afrontado. Si estás afrontado es que eres una persona que echado para adelante. Ok. ¿Y afrentado? Afrentado es que estás como frenado para hacer algo que no quieres hacer. No. Ok. Afrentado tiene que ver mucho con la comida. Ok. Cuando tú comes mucho, y no Ok. compartes. Alguien, por ejemplo, te dice, ¿me puedes dar un poquito de...? No. Eres un Acho, tú no- lambucio. ¿Un qué? Un lambucio. Así nosotros ustedes dicen decimos. lambucio. Un afrentado es un Eres lambucio. afrentado. Eres un afrentado. Que yo estoy así, yo no quiero compartir. Ok, Exacto. un lambucio. Ok. ¿Y afrontado? ¿Qué? Afrontado es que se lanza. Lanzado. Es lanzado. Lanzado, nosotros decimos lanzado. Sí, Ok. lanzado. Déjame buscarte unas aquí que yo tengo, tú sabes lo que es la batata, ¿verdad? La batata para nosotros es las piernas, este músculo que está aquí detrás de la pierna. Usted le dice a eso batata también. Aleluya, pero qué cosa linda, Venezuela. Yo creía que nosotros éramos los únicos que le decíamos batata. No, a esas eso. son las batatas. Y de hecho, imagínate, lo llevamos a este nivel. Si tú ves una mujer que está bien chévere, tú le dices, esa mujer está batatúa. No so- Desde que yo estoy aquí sentado, nunca me había sentido tan venezolano como estoy aquí. Yo ¿Viste? pensaba que eso de la batata era nosotros nada más. nosotros Y usted le dice, ok, pero me encanta y te aplaudo, pero no es a esa batata a la que me refiero. Ah. ¿Ok? Pero está bien, porque nosotros también le decimos socotúa. Socotúa. Ok. Socotúa. Si estás socotúa, estás buena. Estás como, tienes buenos Es que, músculos. tú eres una mujer fina. Tú me dices que sí. Yo decirte que si estás buena y eso, me resulta un poco difícil. Pero socotúa es que tienes batata Ok, fuerte, grande. ok. Pero no gordita, sino bien. O sea, como... A veces decimos si socotúa o los socotoc. Si utilizamos, mezclamos con los rusos también. Ok, ¿No? porque Somos nosotros así. podemos decir, o sea, si estás como que ya más un poco a lo gordita, podemos decir que estás más sacotúa. ¿O sí? Ah, ok. Pero la batata que yo me refiero es la que se come. Nosotros le decimos batata. Sí, batata le decimos también, sí. Porque Batata. ese es un término indígena, así como el ají. Porque muchos le dicen boniato a la Oh, batata. boniato, eso leí. O patata dulce. Pero no, Ah. nosotros decimos batata también. Ah, O sea, las que ok. se comen y a las batatas de aquí. Sí, ¿viste? Ah. Tenemos muchísimo en común. Sí, no lo hubiese pensado, no, en la vida, yo no pensaba. ¿Tú te verdad que tú no estudiaste este asunto que tú No, me enviaste? no. ¿En serio? No, ya que- tú vas a ver los comentarios, comenten todos los venezolanos que lo que yo estoy diciendo es Corillo, efectivo. corillo. Mira que yo estoy con mi corillo. Ah, no, Janeando. para. Yo esto lo pueden editar. Pero, señores, yo estoy aquí utilizando unas palabras que ella me consiguió. Que yo estoy casi seguro que ella hizo su asignación. No. Déjame ver si yo me adentro las mías. Yo te voy a decir quién un me gallo. enseñó el corillo. No, pues vamos a esto. Te voy a decir. ¿Tú ¿Tú quieres? sabes quién me enseñó el corillo? El Cangri de Daddy Yankee, porque siempre habla del corillo en las canciones de reggaetón, y entonces dice que Carrizo es un Ok. corillo. Ok. Ah, es que son los amigos. Moto. Un moto. Un moto. Tira para adelante ahora. Vamos a ver qué mucho Daddy Yankee te enseña. Ok, dale. Dale. Pero tienes que decirme una frase, para al menos yo. Ok, ese moto me dejó arrebatado. Arrebatado. Ese moto me dejó arrebatado. Muchacho. Ese muchacho. Y fíjate que te dije arrebatado, no arrebatado. Claro. Arrebatado, a lo boricua. Arrebatado. Si no, yo te digo arrebatado. No, arrebatado. Arrebatado. Ese moto. El moto. Un muchacho, puede ser. No. El cigarrillo de marihuana. Oh, wow. El cigarrillo de marihuana, Ok. nosotros decimos moto. Ah, nosotros decimos porro. Un porrito. Ustedes dicen porro. Ok, Sí, pues un nosotros porro. decimos, le decimos moto. Ok. Y arrebatado es que te quedaste como Arrebatado es que está eufórico. eufórico. O relax. Usualmente arrebatado lo utilizamos para describir a la persona que utilizó droga. O sea, porque por ejemplo, si tú te bebes alcohol, pues tú estás borracho o ajumado. Ok. Ajumado. Ajumado. Si es marihuana o ya una droga más, pues arrebatado. Arrebatado. Nosotros le decimos si estás borracho, estás peo. Nos gusta mucho lo peo, no sé. Entonces son lo mismo. ¿Qué peo? Y que te echaste Pero una ven acá. pea. Ok, te pregunto, Dios mío, no sé ni cómo voy a preguntar esto, pero ustedes, a lo que nosotros le decimos peo, ¿ustedes saben a lo que nosotros le decimos peo? Sí, un fart. Ok, Un peo. exacto. ¿Ustedes le dicen también a...? Sí, pero Y no entonces- le decimos pedo, le decimos como los mexicanos le decimos peo. Y peo. entonces usan eso tan desagradable para otra cosa más. Claro, imagínate, por ejemplo, si tú estamos aquí y comenzamos a discutir, se arma un peo.
estamos teniendo un peo. Pero Ok, claro, es ok. grosero. Sí, no sí, lo vas a sí, decir. no, lo usamos. ¿Y bochinche? Sí, claro, un bochinche es como, por ejemplo, imagínate que aquí hay un montón de niños y empiezan a hacer una fiesta, una cosa, es un bochinche. O por ejemplo, estábamos con mucha gente y se hizo un bochinche. ¿No? Eso no es un bochinche. En Venezuela el bochinche es eso. Mira, ¿Qué es el bochinche? uno de los programas, de hecho, el primer programa de la televisión en Puerto Rico se llama La Comay. La Comay es un estilo boricua de decir la comadre. Sí. ¿Qué? E igual que al compadre, nosotros decimos el Compay. compay. Ella, en el eslogan que tiene, Dios mío, esto lo va a ver pastores, yo espero que ninguno me reconozca y me ponga en disciplina. En uno de sus eslogans, ella tiene que es la reina del bochinche. Es el primer programa en la televisión. Yo creo que tú entiendas esto. Yo no voy a añadir a eso que ellos llegan a sus propias conclusiones. El primer programa de la televisión puertorriqueña es de una muñeca que se llama La Comay, que es la reina del bochinche. El bochinche es murmuración. Eso es bochinche. Bochinche es murmurar de otra persona. Ah, ok. Eso es bochinche. Chismear. Chismear. ¿Eh? Chismear. Ok. Eso Sí, de que... o sea, estos están bochinchando, no es que se están divirtiendo ni nada, es que están chismeando, están diciendo gossip de No, gente. exactamente. En ese particular, quien se divierte es quien da la noticia. De quien están hablando, estoy seguro que no se divierte absolutamente nada. Wow. Los niños lo están pasando bien y los niños lo que pueden estar haciendo es un revolú. Un revolú. Eso es revolú. Ok. Revolú es cuando los niños están en desorden, etcétera, Ok. y cuando dejan también, recoge ese revolú. Eso nosotros decimos Nosotros diríamos revolú. recoge ese verguero. Verguero. Ese verguero. O reguero. O reguero. Sí, nosotros Reguero, también, sí. reguero Sí. es más. También decimos menos reguero, grosero. pero sí, revolú, también decimos, ¿qué revolú tienes ahí? O sea, un desorden. Un revolú. desorden. Ok. Pero fíjate, en el texto saliste, Bien, bastante- ¿verdad? Bueno, y la jangueo que tanto la he utilizado, viene la palabra pues del anglicismo también, hang with your friends, hang out, es estar con tus amigos, estar disfrutando, estar así pues pasando un rato, ¿no? Te voy a O la preguntar usa- algo, porque yo no se lo he escuchado a ustedes a donde botan la basura. ¿Cómo ustedes le llaman a eso? Al basurero, al pipote de basura, también le decimos pipote de Tú basura. sabes que también yo descubrí que nosotros somos los únicos que le decimos zafacón. Zafacón, nunca lo había escuchado, zafacón. Y me enteré hace poco haciendo mis asignaciones para esto, porque yo dije, ya tengo que impresionarme, yo no voy a llegar ahí a decir, vaya mami, ¿cómo tú estás? ¿Vamos a aplicar o no vamos a aplicar? No. O sea, yo tengo que meterle fundamento al asunto. Esto por mi madre, que mi esposa no lo va a ver. Pero el zafacón viene porque cuando los norteamericanos invaden Puerto Rico, ellos obviamente llegan hablando inglés. Por eso es que nosotros heredamos muchos anglicismos. Y entonces ellos decían safety can. Y ellos tiraban cosas, pero el safety can. Y al jíbaro puertorriqueño, que era bien humilde, le sonaba zafacón. Wow, ok. Y entonces así se quedó. Zafacón, nosotros decimos zafacón. Es igual que no sé por qué a nosotros, a las ruedas o las llantas le dicen. Nosotros decimos ruedas. Nosotros decimos goma. Las gomas. Las gomas del carro. Sí, es Las verdad. gomas del carro. Algo parecido pasa, por ejemplo, con nosotros, con los guardias de seguridad, le decimos watchman, del watchman. Ok. Del watchman. Pues tú sabes que nosotros lo hacíamos por un programa de televisión. Había un artista que personificaba a un... Y entonces decía, Watchman Collie, qué sé yo qué cosa, era como que medio... Y entonces se llama el Watchman. En Puerto Rico no lo utilizamos con la policía. ¿Tú sabes cómo nosotros le decimos en Puerto Rico a la policía? Si, por ejemplo, estábamos haciendo una de las nuestras y venía una patrulla, decíamos agua. Aguas, claro. Viene Agua. de aguas van, que cuando las ¿De agua qué? personas... ¿Sabes? Aguas, cuando tú, por ejemplo, estabas en el medievo, que las personas hacían pipí pues en sus no recipientes sabía, yo no sabía nada de y eso. decían aguas, porque tenías que estar pendiente de que iban a tirar. A mí no sabíamos, decíamos agua, decimos agua. Y Y agua significa cuidado. Ah, pues mira, yo no sabía. Eso Creo que los usamos mexicanos chiquito. también lo utilizan mucho. Agua. ¿verdad? Pero sí, pero yo entiendo que tú quieres que te siga preguntando más palabras o ya Si tú tienes estás- alguna otra, bueno. Bueno, hay miles. La que te había dicho, ¿cómo era el broqui, no? Sí. En esa letra tú me escribiste broqui. ¿De dónde tú sacaste broqui? Ok, broqui. ¿Qué es un broqui? O sea, eso yo lo busqué en internet y no tengo ni la menor idea qué es, porque de verdad, o sea, vi nada más la palabra, la pegué y no vi el significado. Pero yo voy a asumir que un broqui puede quizás venir de la palabra broke y puede ser quizás una persona pobre. No. No. Ok. Broqui es, broqui, ¿cómo estamos? Un amigo. Un amigo. Como si fuera pana, sí. Ok. Broqui, ¿todo bien? Broqui. ¿Qué tal, broqui? Ok. Todo bajo control. Fíjate que nosotros no preguntamos a la gente, hey, ¿cómo tú estás? Nosotros no hacemos eso. Esa costumbre yo la aprendí aquí. Ok. Nosotros cuando nos acercamos a una gente, por ejemplo, yo lo que pasa es que con ustedes, como son unas celebridades, me impresioné. Pero por lo general, lo que yo hubiese hecho es, hey, ¿todo bien? Todo bien. Todo bien. Nosotros ya le damos la respuesta. Que después me pongo a pensar y dije, pues es que nosotros estamos contestándole a ellos lo que Claro. se supone que nos contesten a nosotros. Y nosotros usualmente el boricua, cuando ve a alguien le dice, ¿todo bien? Sí, es verdad, Eso- ahora que lo pienso, sí. Sí, eso de cómo está, apenas
apenas se usa. Apenas se Apenas usa. se usa. Ah, apenas se usa. interesantísimo, de Este, verdad que... Bueno, primero les voy a decir que yo estoy impresionada con tantas cosas en común que tenemos los venezolanos y los boricuas. No me esperaba Sí, yo que también. tantas palabras las compartíamos, porque sí es verdad que el acento es súper diferente y que, bueno, me impresiona también que tú sientas que tu acento es neutral, porque para mí obviamente no lo es, pero muchas personas venezolanas también piensan que el acento venezolano es neutral y... ¿De verdad que los venezolanos piensan? Te lo aseguro. Si tú eres venezolano y piensas que tu acento es neutral, que no tenemos acento, comenta para que Franco lo vea. Porque creo que es algo muy común que las personas que hablan ese acento pues piensen que ellos no tienen acento. Mira Pero qué cosa. todos tenemos acento. Es curioso, tú mencionas, chaveta, ¿sabes lo que es chaveta? Nosotros la chaveta es la cabeza. Si perdiste la chaveta, perdiste la cabeza. Ah, ok. Nosotros no decimos cabeza. Nosotros fue que nosotros cuando utilizamos me haces perder la chaveta, no es que perdí la cabeza, es que es más coraje. No es tanto como perder la cabeza. Pero te mencionaba, no sé ni por qué lo voy a decir, yo asisto a una iglesia y canto. En mi micrófono, en el micrófono mío particular dice Puma, por José Luis Rodríguez. Oh, wow. Sí, pero déjame aclararte, yo era fan de José Luis Rodríguez. Entonces, a mí me gustaba cantar desde chiquito. Entonces, lo que yo hacía, y esto ¿qué pasa? En una dinámica que se hizo en la iglesia me preguntaron, ¿cómo fue que a ti te empezó este asunto de cantar? Y qué sé yo qué. Pues yo empezaba de chiquito, me iba a un cementerio a cantarle a los árboles. Y para mí eso era público, a cantarle canciones de Puma. Oh. Y entonces, así fue que ellos me bautizaron como el Puma, porque yo era todavía lo soy, ¿no? Fan del Puma. Y de hecho, el Puma en Puerto Rico, casi todas las novelas, el protagonista, quien llamaban, era él. Wow. Que yo encontraba curioso, pero ¿y por qué no ponen un protagonista puertorriqueño? No, siempre me mandaban a buscar al Puma. Wow. Bueno, yo te voy a devolver el favor y como decimos en Venezuela, el piropo o el cumplido con que yo crecí escuchando a Chayanne, porque todas las mujeres en Venezuela pues aman a Chayanne y mi mamá, o sea, amante por supuesto de Chayanne, y desde chiquitica me ponían las canciones de Chayanne y yo hoy escucho Chayanne y eso es amor. Y además, nunca en mi casa puedo yo hacer la limpieza sin estar escuchando a Olga Tañón. ¿En serio? Así que te diré que los boricuas están súper presentes en mi vida. Ah, pues mira qué Ay, bueno. sin hablar del amor de todas las adolescentes de mi edad, de todas las milenias. Ricky Martin, o sea, por favor. Sí, después. ¿Qué pasó? Bueno, no entraremos en... Ricky Martin nos arruinó la vida a muchos a nosotros. Ay, pero bueno, Ricky pero está Martin. bien. Ricky Es Martin es, o sea, ¿a quién no quiere Ricky Martin? Ricky Martin es lo máximo y de verdad te digo, sin que me quede nada por dentro, que Puerto Rico ha producido tantos buenos artistas que Así es increíble, así que Sí, así espero que lo sigan haciendo porque, mira, o sea, infancias marcadas, adolescencias marcadas por las canciones que han hecho pues los que nacieron en esa isla, así que estoy muy contenta. No, y yo contentísimo de que también tengas ese aprecio por... Y ahora que fui, mucho más aún, porque de verdad la gente fue increíble, nos trataron como si estuviésemos en casa y además te puedo decir que Cayo y Caco para mí fue una de las playas más hermosas que yo he visto en mi vida. Y después de haber ¿Fuiste a visitado... Caco? Claro. Ahí fue donde se te perdió pues me imagino que no vas a volver, pero qué bueno que fuiste. Bueno, para quienes no lo saben, perdí mi teléfono después de que fui a Cayo y Caco. Mira, pero si no alguien tiene de Caco nada lo que ver. consigue, por favor, ella es buena gente, es lo más nice, créame, por favor, devuélvanlo. Sí. Pero imagínate cuánto me gustó Puerto Rico, que Tú el fuiste perder mi Caco. teléfono no importa, a mí me dio igual, la experiencia fue increíble y eso no afectó para nada mi experiencia en Cayo Y de lo que te y en comiste, Puerto ¿qué fue lo más que te gustó? Ay, mira, yo te voy a dar un top 3, porque te puedo decir que elegir una sola cosa está como difícil. El número 1 es muy probablemente el bacalaíto. ¿En serio? Porque es que, mira, pero si le hubiese agregado unas goticas de limón, así como para agregarle un poquito. Pero ¿En es Venezuela que no hacen el bacalao ni nada de eso? No así. Porque el Sí, pues bacalaíto... son una sábana, que ellos son una eso sábana. es de este tamaño, o sea, del tamaño ¿El más grande bacalao es lo mi más que casa. te gustó? Me fascinó. Mira qué Sencillito, pero me Si fascinó. no, humilde. Porque Yo envidio al marido tuyo, lo que tiene que llevarte a comer bacalao, que eso es lo más barato que hay. Además. La mía la tengo que llevar a comer langosta, cosas así, porque... Pero no, tú te quieres quedar loco con el que está en el segundo puesto. No, me asusta. Un limber de tamarindo. Te encantaron los limber, te Me metiste a los limber allí. Me moría por un limber, o sea, eso es un juguito de tamarindo congelado en un vaso. Los limber son extraordinarios. ¿Dónde tú comiste limber allá? En el centro de San Juan, el viejo San Juan. Sí, los limber son Delicioso. otra cosa. ¿En serio que te gustaron? Me fascinó. No, a mí me y encantaron la los limber. tercera te vas a quedar loco. No, si ya estoy aturdido con... Bueno, una don. Espérate, Pero loco, la- no, pero dímelo con propiedad. Te vas a quedar estortillado. Te vas a quedar tortillado. Exacto. Te vas a quedar tortillado porque la dona más grande de Puerto Rico me la comí allá, me la compró Ramosito. Y eso, déjame preguntarle, ¿dónde la compraste en mi vida? Pirosa. La dona, que estaba brutalísima. En una zona que es alta y Vega. Vega Baja. Vega Está Vega Alta y está Vega Baja. Vega. En Vega Baja. ¿Ustedes están por allá?
Yo no pude porque me quedé cuidando el bebé, pero Ramón fue. Y esa dona, hacen las donas más grandes de la Sí. isla y eso es, pero parecía una torta así, pero estaba tan ¿Pero cuánto tiempo rica estuvieron en Puerto Rico ustedes? como una semana. Ah, mira. Y de verdad te diré, esas 3 cosas me marcaron porque Oye, pero deliciosísimo. pero bien simple, Simple. bien sencilla. Sencillita, sencillita. Y el limber, de verdad te digo, una cosa del otro mundo. O sea, y así sencillito. Es porque el limber, para quienes no lo saben, tienen que ver pues los videos de la comida puertorriqueña. Pero eso es un vasito así, que le ponen juguito y lo congelan y tú te lo comes así. Pero en el calor de San Juan eso refresca Sí. como no tienes idea. Y claro, Así en que- San Juan no hay variedad como por ejemplo en otras partes de la isla que hay limber de maní, de Oreo, son unas cosas pero extraordinarias. De Y de parcha. fruta, de parcha, de fruta natural. Es bien bueno. Los limber de mami se llamaba ese sitio. Ahí le estoy dando un anuncio para que se aproveche en Cagua. Pero mira, no sabía que había ido a Vega Baja y que te gustaba el bacalao. Me fascinó. Así Sí. que ese es mi top 3. Sí, pero y de hecho, a pesar de que son esas sábanas, uno cuando lo pide, uno lo dice, dame un bacalaíto. Sí. Siempre lo dice en diminutivo, Ajá. nunca en... No, un bacalao. en- Es un bacalaíto, sí. Y tampoco se pide bacalao. Si tú vas a pedir bacalao, No. no te lo van a dar. No te lo van a dar, porque eso es un disparate. Bueno, pues hemos llegado al final del video. Gracias por ver. Gracias a ti, Franco. Por No, esto ha para sido mí es un placer, esto es un placer, un honor, porque estos son celebridades. Y esto, yo salgo de Polvorín y ahora estoy en otro nivel, en otra dimensión. Así que no, muy agradecido, agradezco que hayan tenido a bien considerarme. Déjenos abajo otras palabras que creen que nos faltaron y yo pues trataré de responderles ahí qué creo yo que significan. Y pues nada, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales, @lavidadm y @mariemeli_. Sin más nada que decirles, pues nosotros nos vamos. Yo me voy a terminar aquí mi piñita colada y voy a tratar de Yo estoy intercediendo por ellos para que vayan bien en su camino, vayan, mira, enfocados y derechito. Yo creo que después, si le digo jangueo unas cuantas veces más, yo creo que se pide una. Es muy probable, es muy probable. Gracias por ver, un abrazo, nos vemos pronto. Chao. Abrazo.